Hola a todos y todas. En este podcast educativo de reflexión, desarrollos educativos históricos y reflexiones actuales. Hoy investigaremos los avances en educación y pedagogía histórica que continúan influyendo en las dinámicas educativas contemporáneas. Soy Mavis Ekelvis Negrete Urango. Estoy acompañado por Luis Alberto Ruiz, Jesús Jiménez Barrientos, Clemente Rodríguez Padilla, Kevin Borges y Didier Sarante Tordesilla, con los que debatiremos sobre el efecto de tres documentos esenciales: El desencanto y la acción crítica en Europa, 1947-1978, de Miguel Ángel Maldonado García. Fundamentos para el progreso de la historia comparada de la educación en la Iberoamérica, de Gabriela Ochsenbach. Y breve estudio histórico descriptivo de la educación en Colombia, de John Jairo Pérez Vargas y María Fernanda Idarra Gallego. En este capítulo mediaremos acerca de la educación como un instrumento de cambio social. Empecemos. Para comprender el efecto de las revoluciones educativas tras la Segunda Guerra Mundial, es necesario tener en cuenta que Europa experimentó una crisis de valores, impactada por las atrocidades del conflicto. En este contexto, Miguel Ángel Maldonado, historiador, propone la noción del desencanto, en contraposición a las estructuras educativas convencionales. El objetivo de la Europa de las décadas de 1940 y 1950 era reconstruir no solo sus ciudades, sino también sus pensamientos. Se consideró que los sistemas educativos no bastaban para construir una sociedad más equitativa y justa. El enfoque crítico de numerosos movimientos educativos aboga por una educación más democrática, apta para atender las demandas de un mundo de posguerra. Es fascinante cómo esta crítica en Europa se vincula con las batallas en América Latina, particularmente en las décadas de 1950 y 1960, época en la que también emergieron movimientos que ponían en duda el sistema educativo colonial, pese a que el entorno era diferente. Los ideales de cambio social y democracia tenían un núcleo en común. Estas iniciativas aspiraban a que la educación se transformara en un derecho universal, en vez de un medio de exclusión. Precisamente, siguiendo con lo expuesto por mi compañero Jesús, la investigación de Gabriela Ochsenbach acerca de la historia comparativa de la educación en Iberoamérica subraya que, a pesar de su diversidad, los países de la región mantienen un legado colonial que afectó significativamente sus sistemas de educación. Ochsenbach sostiene que, después de la independencia, en numerosos casos, los países de América Latina trataron de establecer una educación propia, pero se toparon con el reto de las estructuras coloniales, que beneficiaban a las élites y mantenían a las mayorías en la marginación educativa. Este proceso de actualización de la educación representó un escenario de conflicto en el que se luchaban intereses políticos, económicos y sociales. Este reto es fundamental para comprender las tendencias educativas en la región. Frecuentemente, las modificaciones y reformas fueron más superficiales que estructurales. Pese al crecimiento de la educación, las desigualdades persistían. Todavía en los años 60 y 70, las propuestas de democratización en la educación se enfrentaron a los intereses de las clases privilegiadas. Es en este punto donde emergen las primeras interrogantes acerca de si la educación podía ser un instrumento auténtico de cambio social
o si simplemente perpetuaba el sistema de poder. Si nos centramos particularmente en Colombia, las tensiones en la educación en América Latina se repiten de forma complicada. En su libro, Breve análisis histórico descriptivo de la educación en Colombia, Pérez Vargas e Idarra Gallego examinan de la manera en que desde la época colonial hasta la época contemporánea, la educación experimentó una marcada desigualdad. Durante el siglo XIX y comienzos del siglo XX, se llevaron a cabo diversas reformas en la educación. Sin embargo, el acceso y la calidad continuaban siendo un privilegio para unos pocos. Las reformas, frecuentemente promovidas por los intereses políticos, no lograron eliminar las amplias desigualdades sociales entre la élite y las clases populares, especialmente en las áreas rurales. Es intrigante cómo esas tensiones, que ya se manifiestan en los siglos XIX y siglo XX, continúan vigentes en la actualidad. Pese a que la cobertura de educación ha crecido, aún persisten amplias diferencias en términos de calidad y acceso. En las zonas rurales y en las comunidades más desfavorecidas, los obstáculos para obtener una educación de calidad y digna continúan siendo un hecho. Entonces, la cuestión es la siguiente: ¿por qué, pese a tantas reformas, la educación en Colombia continúa siendo tan irregular? Ahora, al situar todo esto, es un contexto histórico. Emerge una consideración significativa. Aunque los movimientos educativos históricos en Europa y América Latina han intentado cambiar el sistema educativo, parece que todavía no hemos conseguido superar los mismos retos. La educación continúa siendo un terreno de conflicto social, político y financiero. El concepto de desencanto propuesto por Maldonado continúa siendo relevante en la actualidad, dado que, pese a los progresos, todavía estamos batallando contra las desigualdades estructurales en términos de acceso y calidad. Es verdad, y me atrevería a afirmar que una de las mayores deficiencias en nuestros sistemas de educación contemporáneas es que no hemos conseguido una pedagogía crítica genuina. La enseñanza no solo debe ser un instrumento para adquirir saberes, sino también un instrumento para modificar las realidades sociales. Las reformas no deben aspirar únicamente a incrementar las coberturas, sino una verdadera transformación de las estructuras que sostienen las desigualdades. Pienso que el problema reside en que a menudo las reformas en la educación son dirigidas por intereses políticos o financieros y no por un auténtico deseo de modificar las estructuras de poder. Si la educación no es igualitaria para todos, si no nos satisface las demandas de los grupos más vulnerables, entonces, ¿realmente está desempeñando un papel de transformación? Para concluir, lo que podemos deducir es que la historia educativa, desde Europa hasta América Latina, nos demuestra que la batalla por una educación inclusiva y transformadora no se ha terminado. Pese a los progresos, continúa siendo imprescindible el esfuerzo incesante para asegurar una educación que no solo sea un derecho, sino que también sea un instrumento para la equidad y la justicia social. Precisamente, y no solo implica modificaciones en las políticas, sino también una transformación de la mentalidad. Como educadores y ciudadanos, todos tenemos el deber de interpretar las estructuras que mantienen las desigualdades y de batallar por una educación que moldee individuos críticos, conscientes y comprometidos con la transformación social. Y con estas consideraciones finalizamos este episodio. Agradezco
a todos los involucrados por sus valiosas aportaciones, a todos los escuchas. Les animamos a continuar pensando en estos asuntos y a continuar participando en el debate. Hasta luego y muchas gracias.